Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en una edición más del podcast de Family Sensitive. Hoy tenemos una invitada súper especial que es la doctora Rosa Calcaño y para mí es un honor tenerla en nuestro podcast porque creo que hoy nos vamos a ir con una nueva idea sobre la salud de nuestras hijas e hijos. Y Rosa, muchas gracias por estar aquí. Quiero presentarte brevemente antes de que nos arranquemos con todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, quiero contarles que la doctora Rosa Calcaño es una profesional increíble que ha evolucionado su carrera desde la odontología hasta la salud cerebral y el desarrollo infantil. Por eso está hoy aquí con nosotros, porque ella se dedicaba a todo el tema de cosmetología dental y ortodoncia invisible y estuvo haciendo eso por 25 años, pero su camino dio un giro inesperado en el 2020 cuando descubrió algo que transformaría su visión profesional para siempre, que es la relación entre el desarrollo de los maxilares, las vías respiratorias y la salud cerebral. La doctora Rosa Calcaño obtuvo su doctorado en Boston University en el 96 y es una expertaza en este tema. Creó y fundó Better Breathing, su proyecto dedicado a la corrección del desarrollo maxilofacial y su impacto en la salud del cerebro. Y hoy la doctora Calcaño se enfoca exclusivamente en la atención de niños y adolescentes. Así que por eso está hoy aquí con nosotros para platicarnos, pues, muchas cosas súper importantes. Y Rosa, te quiero dar la bienvenida otra vez y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gaby. De verdad que es un placer y doy gracias a Dios por tu vida, porque desde hace mucho tiempo quería poder hablar a nuestra comunidad acerca de este tema, porque creo que lo necesitamos. Como mamá de un niño con ADHD, creo que es muy importante conocer cómo el oxígeno afecta muchas cosas en nuestro cuerpo, pero mayormente en nuestro cerebro, y cómo podemos ayudar a nuestros niños a desarrollarse de una mejor manera para que puedan lograr ser el ser humano que están supuestos a ser. Me encanta y resuena muchísimo con todo lo que haces. Quiero que empecemos la plática tocando un poquito de tu historia. ¿Cómo es que encuentras una conexión entre el Alzheimer, que lamentablemente se desarrolló en tu padre, y el desarrollo de las vías respiratorias? O sea, ¿cómo haces ese clic? So, soy hija ya tú sabes, como somos las hembras para los padres. Una hija muy especial para papi. Y recuerdo la última vez, Gaby, que le hice una prótesis a mi papá. Cuando le hice la prótesis a mi papá, que vi el arco superior, cuando le tomé la impresión, noté que el arco era bien estrechito. Y yo dije, wow, papi sí tiene una boca pequeña. Pero en ese momento yo no entendí. Y pasaron casi 15 años y estaba en un lecture con referente a las vías respiratorias. Y cuando escuché la historia de los niños que roncan, que crujen y aprietan los dientes, que tienen arcos estrechos, yo comencé a llorar. Porque mi papá, aunque era un hombre muy delgado, muchas veces en nuestra cultura el ronquido es un asunto de jocoso. Nos reímos, ahí está abuelo roncando, ahí está mami. Y en realidad no entendemos que es un problema de las vías respiratorias y de cómo puede afectar esto el cerebro. Comenzando por el cerebro, comienza en el cerebro, termina el corazón y de ahí lo afecta todo. Todo lo que no recibe oxígeno es afectado y el cuerpo entero necesita oxígeno. Entonces comencé a unir, con razón, cuando tomé esa impresión de papi, que se veía el arco tan estrecho, con razón papi roncaba, con razón papi fue diagnosticado con Alzheimer's. Entonces ahí fue que yo dije, yo tengo que aprender de esto porque si yo puedo ayudar a niños a que sean mejor desarrollados, entonces no tienen que llegar a ser como fue mi papá. Así es que llego
a este tema. Gracias por compartirnos esa parte tan sensible de tu historia, doctora Rosa, porque creo que todas las que estén oyendo esto, todas las personas que estén oyendo esto, seguramente van a encontrar una conexión con su propia historia sensible, con esa parte de los seres que amamos y que nos preocupamos por su bienestar. Y espero que hoy encuentren respuestas y una guía para muchas de las cosas que decimos, ¿por qué pasa esto? ¿No? Creo que la salud es indispensable verla 360. No podemos aislar los síntomas en esta comunidad. Como ya tú sabes, la mayoría de las personas tenemos niñas y niños que decimos son altamente sensibles, como a mí me gusta llamarles neurosensibles, porque nos habla de una diversidad, pero también nos habla de una sensibilidad agudizada en diversos sistemas que no necesariamente es cómoda y que muchas veces llega a presentar demasiados desafíos, el hecho de tener esas sensibilidades y relacionarnos con el mundo cotidiano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las primeras señales que podemos encontrar en el desarrollo de un niño o de un bebé, si se puede, eh, de que los maxilares y las vías respiratorias, hay algo que no se está desarrollando bien? Aquí este niño va a necesitar ayuda. Exacto. Esto lo hemos aprendido tanto porque en Tooth Pillow, que después vamos a hablar de Tooth Pillow, a diario vemos niños, padres que nos envían las fotos y los cuestionarios que nos explican. De las cosas que nosotros vemos más es el ronquido, el crujir y apretar los dientes. El niño se despierta mucho durante la noche. Muchos niños se orinan durante la noche y esto afecta la calidad de los ritmos durante el dormir y la hiperactividad. ¿Ok? Bien. Entonces, los padres vienen donde mí o viene a través de Tooth Pillow con con ese problema de que no saben qué van a hacer, ya tiene 7 años y aún la niña o el niño se está orinando durante la noche y qué podemos hacer. Entonces es en ese momento donde nosotros tomamos ciertas fotos, ciertas medidas, ¿verdad? Que tenemos que tener y cuando hay una discrepancia, entonces comenzamos a conectar y para hacer el diagnóstico correcto. No solamente a nivel óseo, ¿verdad? Pero también muscular, Gaby, porque muchas veces nuestros niños sufren de problemas, ponte tú, como que no tienen un hábito correcto para tragar. ¿Ok? Entonces, imagínate las veces que tragamos al día. Ese músculo influencia el crecimiento de ese hueso. Y ese hueso, entonces, si los dientes van a estar ahí, entonces, si no está siendo influenciado correctamente, los dientes van a salir en lugares que no están supuestos. Entonces, ahí vienen los dientes apiñados, viene todo eso. Y muchas veces viene por la lengua estar en una posición muy bajita. Es lo que notamos más. Lo que le llamamos el freno lingual, ¿ok? Muy cortito. Entonces, ese músculo de la lengua está siempre bajita en la boca y no le permite, a ver si te enseño, a ver si se puede ver aquí. Esta es la lengua y este es el paladar. Cuando la lengua está muy bajita, que no sube, porque el frenillo la tiene atada aquí, no puede influenciar el maxilar superior, entonces el maxilar superior no crece. Y entonces al no crecer, entonces no hay espacio para los 6 dientes que van a venir ahí. Entonces esa lengua ese músculo poderoso, tiene que hacer maravillas, como diríamos nosotros, para hacer esa deglución de la comida. Entonces, en Tooth Pillow tratamos las dos cosas, no solamente influenciar el hueso, pero también los músculos. Claro, Porque, porque otra de las señales, pero necesito, yo por ejemplo, yo estoy aquí por mi propio camino, obviamente con mi hijo,
que ahorita tiene 3 años, y descubriendo, redescubriendo toda mi historia. Una de las cosas que yo observé desde temprana edad, o sea, desde que mi hijo era bebé, es que él no podía mantener la boca cerrada al estar dormido. Tengo fotos donde está así, ¿no? Y siempre la lengua abajo. Yo empecé a aprender de eso porque justamente mi hijo tenía frenillo y fue algo que se tomaron mucho tiempo los doctores y eso, no, no, es que está creciendo bien, no, es que el frenillo no, pero no tenía un buen latch al momento de amamantar, ¿no? Entonces no tenía un buen agarre, como se dice en español. Y yo sufría de mastitis, etcétera, y hasta que una quiropráctica nos dijo, saben que sí, este es un problema del frenillo. Procedimos con cortar el frenillo de lengua, pero siento que no ha sido suficiente y esa es una de las primeras señales que yo vi junto con los despertares nocturnos que aquí en mi comunidad todas saben que ese es uno de nuestras luchas. O sea, mi hijo tiene 3 años, 3 meses y se sigue despertando a veces hasta 10 veces en la noche. eh, Amanece como si hubiera peleado con un oso en la cama. A veces se queja mucho en la noche y yo sé que muchas mamás aquí tienen ese síntoma con sus crías. Entonces, pues estos son como las señales tempranas que podemos empezar a ver, porque esto no es un asunto de estética. Quiero que quede claro que no estamos hablando de dientes bonitos y derechos. Esa es como una consecuencia linda que vamos a tener, pero estamos hablando de salud porque quiero explicar un poquito la parte del sistema nervioso, que es una de mis áreas. El sistema nervioso, cuando no siente que respira bien, sobre todo bueno, en cualquier momento, pero vamos a hablar de la noche, que de pronto dice, el cerebro dice, no está llegando oxígeno, no estás respirando bien, manda una señal de alerta. El sistema nervioso se prende, lucha, huida, alerta, el niño se despierta porque hay cortisol, se mueve para poder respirar. Y entonces, ¿qué tenemos? Un constante bombardeo de señales de alerta al sistema nervioso y esto empieza a generar neurosensibilidad precisamente. Empieza a generar pues un constante estado de alarma. Niños mucho más en estado de ¿qué va a pasar? ¿No? Porque el cerebro siempre está mandando esa señal de no estás oxígeno, a ver, muévete, respira, acciona, ¿no? Entonces, bueno, este, Exactamente. esto es lo que podemos platicar como de señales. Y ahora quiero que liguemos esto con qué tan temprano o qué tan tarde podemos intervenir para acomodar el desarrollo maxilofacial y de las vías respiratorias, doctora Rosa. Exacto. Y un poquito, para cerrar un poquito más ahí donde dijiste del sistema nervioso, el oxígeno que respiramos por la nariz, no por la boca. Nosotros producimos en la nariz nitric oxide, que relaja el sistema cardiovascular. De esa manera puede llegar la sangre a todos los tejidos, incluyendo el cerebro, y entonces estimula el sistema parasimpatético que nos baja de esa hype y nos pone calmaditos. Entonces, por eso es importante el oxígeno, que llegue y recordar las vías, porque muchas veces, como hablábamos, Gaby, pensamos que las vías respiratorias son los pulmones, pero comienza en la nariz. Es aquí donde comienza y muchas veces, debido a que no se están desarrollando los maxilares, la boca viene como a suplantar la nariz, pero nunca el oxígeno que respiramos por la nariz tiene las cualidades que tiene el de la nariz. So, es muy importante eso. O sea, Ah, cuando respiras por la boca, no se genera este óxido, nitric oxide no, no se genera. no se Wow. genera. Entonces, por eso no te relajas. El sistema parasimpatético no recibe esos beneficios. Es solamente a través de la nariz, aparte de que la nariz filtra, calienta, o sea, es un aparato hermoso, ¿verdad? Que fuimos dado. So, es muy importante la respiración por Esto la, me por la... lleva, esto me lleva ahorita a una pregunta extra que no teníamos planeada, Rosa, pero hay una epidemia de vamos a quitar las adenoides o las amígdalas. Ujú, eh, ujú.
eso está relacionado a estar respirando con la boca, porque entonces no estás filtrando el aire, ¿no? Exactamente. Entonces, como abres la boca, eso nosotros nos pasa mucho como dentista que vemos que las encías del paciente se ponen rojas solamente adelante, solamente los dientes de adelante. Y comenzamos a ver eso. Pero esa misma aire va a hacer que las amígdalas y las adenoides se inflamen también. Y entonces por eso es el problema. Entonces muchas veces vamos a la cirugía, le hacemos la cirugía y aún el niño tiene problemas porque no nos hemos ido a la causa del problema, que es respirar por la boca. Y Ujú, además te quitan las adenoides o las amígdalas y entonces ahora ese aire sucio, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, tenemos aire sucio ujú, entrando por la boca, que es nuestra respiración de emergencia, ¿no? Pues ahora va ujú. directo a los pulmones, porque las amígdalas y adenoides son nuestro primer filtro, ¿no? O sea, si ya no hubo el filtro adecuado del aire, pues ahí detengo la infección. Por eso se Exacto. inflaman y se infectan. Y entonces desde la medicina tradicional típico, pues vamos a quitar el problema, cortamos las amígdalas y adenoides, ¿no? Y ahora, pum, ahora tenemos niños con bronquitis, con más pulmonías, con más neumonías por esta falta de filtro. Y como dices tú, la causa de origen no se ha corregido. Exactamente, exactamente. So, la buena noticia es que tenemos, a ver si pueden ver un poquito aquí. ¿Se puede ver ahí o se ve un Ah, poquito? se hace blur Ese a little blurry. bit. Ok, Sí. so a los 2 años, el 55% de lo que es este crecimiento ya se ha hecho. Ok, entonces a los 4 años tenemos el 77%. So, la mayoría de nuestros niños es muy pequeño hacerlo a los 2 años. Por eso es que cuando utilizamos cosas como nosotros le decimos en Santo Domingo, no sé cómo le dicen ustedes, bobos, los pacifiers. Pacifiers, o lo he escuchado también el bibi o el El chupón. En México El es chupón. chupón. El chupón. Vamos a irnos un poquito atrás. Ok. So, sabemos que por estudios antropológicos, si vamos a 400 años atrás, vemos que no hay problemas de desarrollo de esta parte de la cara. Entonces vemos cuál era la dieta y cómo eran los niños alimentados. Entonces se han hecho varios estudios y entonces estamos dando cuenta de que como en el Western Civilization, en la civilización del oeste, que la comida cambió, la comida más suaves, donde comenzamos a ver este problema. Entonces, cuando se comenzó a cambiar el amamantamiento para los niños, ¿verdad? En la industrialización, las mujeres tuvieron que salir, trabajar. Entonces, todo esto comenzó a cambiar la comida más suave, el cereal, ya no eran las frutas. Entonces, lo que hicieron los investigadores se dieron cuenta que pasaba una generación para que un gen comenzara a cambiar. Y ahora vamos por la sexta generación. Entonces, por eso vemos compañías que tienen que ver con ortodoncia y todo esto. Y es como que tienes un sinnúmero de pacientes, una máquina perpetua de pacientes que necesitan ortodoncia, porque ya la genética Sí. y la misma cultura la lleva solita. Totalmente. Yo he leído algunos estudios que tiene que ver también con la falta de una nutrición densa y la falta de minerales como micronutrientes, y entonces esto genera midline deficiencies o deficiencias de la línea media Ujú. que tienen que ver con el desarrollo de la lengua, porque la lengua, el frenillo de lengua al final del día, y aquí corrígeme si no estoy diciendo algo acertado, pero el frenillo de lengua tiene que ver con la fascia. Y entonces nos da ahí un como si tuviéramos un jalón, porque no nada más es el frenillo que vemos aquí, sino que eso nos da una señal de que hay una tensión en la línea media, ¿no? A mí me ha llevado, ha sido como un rabbit hole por el que me he ido desde que nació mi hijo. Me hubiera gustado tener esta plática contigo
antes de embarazarme para yo estar alerta, aunque creo que es algo que necesitamos intervenir porque como lo acabas de decir, venimos heredando esta genética y tampoco es como que yo hubiera podido hacer mucho Ujú. embarazada. Exacto, O antes de, o con un bebitito, porque ahorita nos vas a contar cómo a qué edad podemos intervenir en este desarrollo realmente. Antes de eso, quisiera preguntarte, mencionaste el amamantar, ¿no? El amamantar a nuestras crías, que cambió, y cómo influye el amamantar por tiempos prolongados en la formación de las vías respiratorias. totalmente. So, tú mencionaste también que muchas veces hay mujeres que, y yo inclusive, tuve problema para lo que le llaman el latch, que en español le llamamos, no recuerdo, El agarre, es como agarre. que So, te entonces, agarre bien. cuando la lengua está muy apretadita debajo, el niño no tiene la capacidad de agarrar. So, ese es el primer cue. Si tu niño, si estás embarazada, tuviste un niño y el niño no puede latch, entonces ya tú sabes que esa lengua no tiene la libertad de moverse. Al no tener la capacidad de moverse, entonces no va a influenciar el maxilar superior, que es la base de la nariz. Imagínate eso. Es ahí puedes tener una fundación como mi papá, estrechito así, o la puedes tener así. Todo depende de si la lengua puede vivir en ese lugar. Y es la lengua cuando el niño traga, cuando el seno presiona con la lengua, ese seno va creando la forma que nosotros necesitamos como de arcoíris para que esos dientes puedan estar en la posición correcta, para que el piso de tu nariz sea adecuado, para que pueda crecer hacia adelante, para que no pinche, porque mira qué pasa. Esta parte de aquí, este tubito de aquí, si la lengua pincha aquí, entonces el aire no pasa. So, tiene que crecer la cara hacia afuera para que no pinche aquí. Claro. Entonces, muchas veces cuando el niño duerme, la lengua baja a este nivel y entonces ahí viene el ronquido. ¿Ok? Ahoga, la lengua ahoga. Entonces, este tipo de tratamiento es importante. Comenzamos a los 3 años. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando es una familia, porque hay familias que tienen un poquito más de una rutina, esto es lo que hacemos. Entonces, simplemente ya el tooth pillow, que es el vehículo que utilizamos para obtener parte de este crecimiento, simplemente imagínate un tren. El tren tiene sus rieles, tú tienes tu rutina, nos bañamos, nosotros ponemos algo de agua caliente para que la nariz esté bien, que no haya ninguna mucosidad ni nada de eso. Vamos a leer un libro y entonces nos ponemos el tooth pillow. Pero yo te digo, yo misma que trabajé por muchos años, yo tenía una nani que me ayudaba con Samuel. Mi rutina no era la adecuada, no todas podemos tener esa rutina. Entonces, a veces, si no tenemos esa rutina, se nos hace más difícil comenzar ciertas cosas a temprana edad. ¿Ok? Además, bueno, es que todo está conectado, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas esto de que la lengua no tiene la libertad, yo estudio mucho biodescodificación, que es la relación de las emociones con con los temas de salud física que tenemos y cómo se somatizan, y me suena como también a generaciones y generaciones de opresión, ¿no? Y la falta de libertad y cómo se refleja en esa falta de libertad de nuestra voz, el tener la lengua atada, ¿no? El que la lengua no se pueda mover. Y esto que dices de que no todas podemos tener esas rutinas, pues es también que el sistema
no es favorable para la maternidad. Entonces, tenemos muchos factores en contra. Esto es como una lucha por la libertad de expresión, de ser, de vivir, de respirar, ¿no? Del oxígeno. Sí. Y algún otro episodio, ahorita como que estoy conectando muchas cosas de mi propia historia, en otro episodio les platicaré. Y bueno, en esta parte de la rutina, ahorita me acaba de caer un 20, como decimos en México. Por ejemplo, a mi hijo le activa mucho el baño si lo baño cerca de su hora de dormir. Es como si le entrara un segundo aire. Y ahorita que acabas de decir es que se limpian las vías respiratorias por el vapor. Claro, pues seguramente le entra oxígeno que no le ha entrado en un rato y dice, de aquí soy, estoy listo para jugar. Exactamente, porque le entra más oxígeno y puede respirar mejor. Una de las cosas porque hablamos, ¿verdad?, que podemos comenzar a los 3 años. Con Tooth Pillow, precisamente nosotros vemos niños hasta los 12 años. ¿Ok? Ok. Ya después todavía podemos hacer otras cosas, pero ya no virtual. Ya necesitamos ver una persona así como yo, que tiene un lugar, que tienes que visitar al dentista y hacerlo ya un poquito más. Una de las cosas que nosotros hacemos es asegurarnos de que el aire esté traveling, ¿verdad? Correctamente, viajando correctamente a través de la vía respiratoria. Una de las cosas que hacemos es inhalamos y vamos a exhalar en nuestro celular con el screen negro. Entonces, cuando tú exhalas con el celular aquí, se va a hacer como esa humedad, ¿verdad? Va a quedar ahí. Y puedes detectar si tienes alguna obstrucción en unos del área de la nariz, que es muy importante también saber. ¿Ok? Claro. Entonces nosotros siempre en Tooth Pillow le decimos a los padres, primero tenemos que enjuagar aquí la nariz, asegurarnos que no haya nada aquí, porque el Tooth Pillow va a asegurarse que es como si fuera como un guard que los niños usan como para hacer deportes, pero este es un guard como smart, como bien inteligente, porque lo que hace es que mueve la lengua hacia el paladar, donde tiene que funcionar. Inmediatamente sella los labios, impidiendo que el aire sea por la boca. Entonces, respirando por la nariz, la lengua en el paladar y de esa manera activamos esos genes que están allí. Lo que necesitamos es despertarlos. Está increíble. O sea, Tooth Pillow, para explicarle un poquito a la audiencia, es no me gusta decir aparatito porque no es un aparato, pero es device, la palabra en inglés, ¿no? Es como pues es una almohadita. Yo así le he explicado a mi hijo que vamos a empezar ese proceso. Todavía no tenemos el Tooth Pillow, pero le expliqué, es una almohada para tu lengua. Es una almohadita para la lengua, porque la lengua se cansa. Yo les voy a estar compartiendo todo el proceso de qué pasa behind the scenes con el tooth pillow, porque tengo un niño muy sensible que le cuesta mucho integrar nuevos estímulos y yo sé que va a ser un journey lograr que duerma con el tooth pillow puesto, porque le impactan las cosas que se tienen que poner, porque dice, no, no, espérame, como que eso en la lengua, ¿no? Entonces hemos estado platicando, le he estado enseñando videos de otros niños usando el Tooth Pillow, que ahí en la página de Instagram de Tooth Pillow pueden ver. Y es un sistema en donde todo es online. Y eso a mí es algo que yo estaba así mind blown cuando descubrí Tooth Pillow, porque dije, esto es perfecto. Mi hijo desde que le hicieron lo del tongue tie revision, que le cortaron el frenillo de lengua, era muy bebé, 3 meses, pero le tiene pavor a ir a oficinas de doctor, dentista, lo que sea. O sea, tiene meltdowns, así entras y como si lo fueran a matar. Entonces, para mí pensar en el journey de llevarlo al dentista era como, eso va a ser todo un tema. Y cuando descubrí Tooth Pillow dije, esto es perfecto porque te lo mandan a tu casa, mandas las fotos online, te mandan la cajita a tu casa y tú gestionas todo con tu hijo en casa, con la asesoría de
médicas y médicos expertos, ¿no? En Tooth Pillow que te van acompañando. Todavía no empezamos el proceso, pero yo estoy muy emocionada y les estaré compartiendo toda esta aventura. Yo estoy tan emocionada porque yo sé que con el support que vas a tener de Tooth Pillow, los doctores, y me tienes a mí también, yo sé que va a ser un journey donde vamos a poder ayudar no solamente a tu hijo, sino a todas las otras personas que tú vas a estar compartiendo esta información tan, tan importante. Así es que te doy Yo, gracias. gracias a ti, doctora Rosa, porque esto para mí es un, pues sueño hecho realidad poderlo compartir en español, porque es algo muy nuevo a nivel internacional, a nivel mundial. Yo soy una persona que a mí me hubieran, o sea, yo hubiera sido candidata ideal para Tooth Pillow. Tengo todos los problemas que se pueden tener cuando no tienes un airway bien desarrollado. Mi viaje dental ha sido un vía crucis, o sea, fue muy, muy violento todo lo que viví en la boca, la cantidad de extracciones que me hicieron, la ortodoncia fue muy dolorosa. Y aún así, ya se enchuecaron otra vez mis dientes, no respiro bien, soy una persona que respira por la boca la mayor parte del tiempo, siempre he tenido muchos temas de sinusitis y para mí ser advocate de este trabajo es como, me inspira muchísimo porque ver la dificultad con la que uno crece por no poder respirar bien y todas las ramificaciones que tiene, desde la postura, dolores de cuello, dolores de hombro crónicos, o sea, dolores en las rodillas. No, de verdad esto es una consecuencia, o sea, la consecuencia que tiene que nuestros niños no desarrollen bien los maxilares, las vías respiratorias, es enorme. Y cuando yo empecé a ver estas señales en mi hijo, sin saber y entender que yo también las tenía, o sea, todavía no entendía nada, pero dije, yo quiero poder ayudar a mi hijo a que se desarrolle lo mejor posible en esta área. Digo, en todas, obviamente, como todos, pero sabiendo lo que yo he batallado con mi boca y con mi respiración, dije, quiero poder incidir en su vida. Y así fue como encontré Tooth Pillow y todo este conocimiento de las vías respiratorias, que en español es prácticamente nulo. Entonces, no tenemos un gran journey ahead. Y yo espero que Tooth Pillow pueda cada vez extenderse más porque si bien, y esto se lo quiero decir a la comunidad, sabemos que la ortodoncia, los tratamientos dentales no son económicos y al final del día vamos a tener que hacerlo en la adolescencia, en la pubertad y con muchísimo dolor, invertir muchísimo dinero en eso. eh, Tooth Pillow nos ahorra muchísimo camino y muchísima inversión a largo plazo y complicaciones de muchas terapias porque el diagnóstico de ADHD, y aquí quiero que nos cuentes un poquito, suele, o sea, tiene como los mismos síntomas que un niño que no duerme bien. Exacto. So, en mi distrito, aquí yo practico, es en Massachusetts. Muchos de los distritos se han unido porque ellos hicieron sus estudios, se dieron cuenta que cuando el niño duerme más, está más enfocado en la escuela. Entonces, muchos cambiaron la hora. No sé si ha pasado en tu área, Gaby. Entonces, cambiaron la hora de los niños llegar a la escuela porque muchos estaban llegando demasiado tempranito. So, entonces, si sabemos que un buen dormir me va a ayudar en la escuela, eso ellos lo saben. Lo que pasa es que muchos están durmiendo, pero la calidad no es buena. Entonces, el problema es cuando recibimos esa llamada de la escuela, Samuel no está, necesitamos hacerle una neuropsychological evaluation para ver por qué no está haciendo lo que tiene que hacer en la escuela. Ahí es que, como decimos en mi país, ahí es que la yuca es dura. Porque entonces ahí comienza el seguro que no lo va a cubrir, que si tú lo vas a cubrir, que si yo lo voy a cubrir, que al final yo tuve que pagar $5,000 para hacerle la evaluación. Al final, medicación, porque esa es la única opción que nos dan.
y después encontrar esa dosis y esos meltdowns. Y yo llegar a mi casa y encontrarme con un niño que no fue el que yo dejé. So, esa parte que nos llamen, ¿no? Que no le está yendo bien en la escuela, está en el porcentaje más bajo, y tú dices, Dios mío, pero le tengo escuela, le tengo esto, le está tomando la pastilla. Entonces es muy doloroso. Sin embargo, Gaby, una de las cosas que yo siempre he dicho, muchas veces nosotros esperamos que si el procedimiento no, no lo cubre el seguro, no lo hacemos. Pero muchas veces cargamos una cartera que el seguro no nos la compró. Sí. Entonces, nosotros como hispanos somos o sea, nosotros las marcas nos venden, nos Es que tenemos fascinan. una cultura, o sea, nos falta la cultura preventiva Mm, de entender, eh, yo creo que estamos en una crisis de salud profunda como sociedad, pero mm, muy profunda. Y tiene mucho que ver con lo que mencionaste de la alimentación, nuestra dieta, los suelos empobrecidos, los alimentos contaminados, la química que existe en los alimentos procesados, es brutal. Y eso se refleja en muchas áreas, ¿no? Y entonces queremos tapar el sol con un dedo y claro, es muy doloroso ver la verdad, es muy doloroso en este momento ver todo lo que todo lo que hemos querido como push away, ¿no? Así de no lo quiero ver. Y entonces preferimos el entretenimiento, pues para distraerme, ¿no? exacto, exacto. Vivimos en una agenda de evitar dolor, buscar el placer. Entonces, pues sí, me voy a gastar cientos de dólares en entretenimiento porque luego sumas las suscripciones que tienes, las salidas que haces, como dices tú, hablando de niños, pues el nuevo juguetito o la ropa o el esto, o las vacaciones, el viaje, y perdemos de vista lo esencial que Mm, es esta salud preventiva. Entonces, sí me parece un tema que tenemos que poner el dedo en el renglón y mm, priorizarlo, porque la manera en que oxigenamos, la manera en que respiramos y que se forman nuestras vías respiratorias influye el resto de nuestra vida para siempre. para siempre, para siempre. Precisamente, no sé si te diste cuenta en las noticias, en esta semana, en Europa se hizo un recall de la Coca-Cola porque estaba con unos niveles de chloride, le llaman chloride, muy altos. Y cuando yo busqué lo que significaba ese chloride, digo yo, wow, yo voy a hablar con Gaby precisamente de esto. So, chloride en nuestro cuerpo hace que nuestras células rojas, nuestra hemoglobina, no capture el oxígeno. Y Interesting. entonces no, nos pone como medio azules, ¿m? Porque el tejido que no tiene oxígeno se pone azul. Por eso muchos niños, una de las cosas que nosotros vemos en Tooth Pillow, cuando los padres nos mandan la foto, es esta areola aquí, si está un poquito azulita, porque entonces ahí nos damos cuenta de cómo está la calidad del sueño y el oxígeno, cómo está llegando. So, muy importante la alimentación, muchas veces comida chatarra, rapidito, y nosotros tenemos tantas cosas lindas en nuestras culturas que hacemos nuestro propio sazoncito. Entonces, como que tenemos que volver un poquito a eso, hacer como un mix dentro de dentro de lo financiero que podamos hacer. Tal vez no todo lo puedo comprar orgánico. Y es que no nada más es lo financiero, es el slow living, ¿no? Ajá, ajá. Es volver a regresar a cocinar en casa, a amar ese proceso que no es fácil. Yo soy una persona que en algún momento de mi vida, antes de saber todo lo que sé, yo decía, es un genio el que inventó las sopas instantáneas. O sea, le echas agua caliente, te la comes y listo.
No, o sea, había toda una desconexión mía de mi cuerpo, de lo que como, de cómo me relaciono con la vida, y esto también tiene que ver con traumas. Es un tema bien profundo, muy complejo. Em, y quiero decir algo rápido, esto que decías así me pareció wow, que haya un incremento en el cloro que secuestra la capacidad de nuestro cuerpo de poder absorber oxígeno. Porque, ¿qué pasa cuando nos falta oxígeno? Ya lo expliqué un poquito brevemente con el sistema nervioso, pero entonces, ¿qué tenemos? Ah, el sistema nervioso, cuando está siempre en alerta, esto también altera la microbiota. Y ahí estamos ahora dándole con que a reparar la microbiota y 1000 probióticos. Y si no respiras bien, la microbiota siempre va a estar mal porque cambia la cantidad de oxígeno y por lo tanto cambia el tipo de bacterias que puede vivir adentro de esa de ese tracto gastrointestinal, ¿no? Porque hay menos oxígeno. Claro. Entonces, todo está conectado y a mí me parece esencial que empecemos a entender el nivel de conexión que hay entre lo que como, cómo respiro, cómo me siento, ¿no? Lo que pienso, porque ahí estamos también yendo a terapia 2000 años y digo, lo hablo por experiencia propia, o sea, soy una persona que va a terapia desde hace mucho trabajo, hago mucho trabajo personal tratando de entender mi propio trauma y estrés y luego ahora entiendo que nunca he respirado bien, entonces, por más que yo vaya, o sea, siempre voy a llegar angustiada con mi psicóloga porque no respiro bien, no porque no entienda cómo salirme de mis propios problemas, ¿no? Exacto. Tú sabes que ayer mismo tuve un paciente a 63 años. Digo yo, ¿cómo está? Me dice, doctora, no sé, estoy preocupado porque tengo la mente como a millón. Digo yo, really. Y dígame, ¿y cómo usted está durmiendo? Oh, yo no duermo. Digo yo, ajá. Y le hago el examen y todo. Y digo yo, y dígame, ¿y ¿usted respira por la nariz? Dice, no, no, no. Si yo tuve un accidente y a mí se me despegó esa nariz, yo no respiro nada por ahí. Y entonces ahí comenzamos a conectar y entonces comencé a enseñarle un poquito cuando no respiramos por la nariz, cuando no estamos recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. El primer órgano, porque el cerebro es el 2% de nuestro peso corporal, pero exige el 20% de oxígeno. So, el primero que sufre es este. So, cuando tu mente está así, muy rápida, yo creo que necesitamos volver, y lo estoy haciendo, es algo que lo estoy practicando, Gaby. No, no soy una experta, I'm a baby, porque estoy viendo la data enfrente de mí, trabajando con niños a través de Tooth Pillow y después en una práctica también que trabajo donde hay personas ya mayores de 60 y 70 años y es como que estoy viendo el espectro de los dos lados. Estoy viendo los niños chiquitos, lo que puedo hacer y después veo los adultos que digo, Dios mío, lo que no se hizo. Y entonces ahí veo la demencia, el Alzheimer, este señor de 62 años que yo inclusive le dije, pero tú eres más joven que mi esposo. Mi esposo tiene 68 y no, tú sabes. Entonces es muy importante crear una conciencia de nuestra respiración. Solo que yo estoy haciendo ahora, porque yo soy una tipo A. Yo soy actividad, entonces estoy aprendiendo a check-in con mi nariz. En este fin de semana me invitaron a una charla de precisamente de la respiración en nuestra comunicación. Y entonces es muy importante antes de tú subir al stage en una condición donde normalmente hay mucho estrés, verificar qué técnica voy a utilizar para que ese sistema nervioso central simpatético que está activado, porque es uno de los temores más grandes hablar en público, cómo yo lo puedo. ¿Mm? Nunca vas a dejar de no sentir el temor va a estar ahí, pero yo lo puedo controlar a través de mi respiración y así en muchísimas cosas más, pero necesitamos entrenarnos y crear una conciencia. Ayer yo cortando mis vegetales para mi cena, pensé, ¿cómo estoy respirando? Quiero simplemente cortar los vegetales para salir de esto porque tengo que echárselo a la carne.
o mira qué lindos son los colores y déjame respirar. Y al final la cena, wow, fue una experiencia totalmente diferente. Te lo Qué hermoso, recomiendo. qué hermoso que nos compartes esto, Rosa. Es que sí, em, respirar, o sea, respirar es fundamental. Y bueno, pues si traemos mal formadas las vías respiratorias, es difícil. Y yo, por ejemplo, les puedo compartir que a veces cuando trato de hacer respiración consciente, mi cuerpo entra en ansiedad porque me dice, abre la boca, no te está entrando suficiente oxígeno. O sea, es muy poquito lo que entra por mi nariz. Y bueno, siento que me ahogo con mi propia lengua porque todo esto para mí es muy chiquito, mi cara es muy chiquita, no creció bien. Entonces, puedo ver ese struggle y digo, qué importante es intervenir a tiempo, ¿no? Y ahora pues yo estoy empezando un journey también de reeducar mis músculos, de empezar a hacer ejercicios con la lengua, que no puedo creer, de repente hago 3 ejercicios con la lengua de estos de terapia miofacial, ¿no? O miofuncional. Y es un dolor como si hubiera ido mi lengua al gimnasio a levantar 200 pesas, ¿no? O sea, entonces, es impresionante. Así que sí es algo que le tenemos que poner atención. Rosa, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando y Sí, dejar esta primera edición de nuestra plática aquí. perfecto, perfecto. Yo quería recomendar nosotros am, para ayudarnos un poquito a respirar, Inhale, ¿ok? Esto lo pueden comprar en Amazon. Lo que me gusta es que son como dos magnetos que te colocas a ambos lados de la nariz y después tienen como como si fuera un plástico que va por encima de la nariz donde ¿m? Ok. abre y entonces entra más el aire. Lo que sí te puedo decir es que, aunque yo no tengo muchos problemas para respirar por mi nariz, cuando uso el intake, me paso la noche entera soñando. Y normalmente cuando soñamos y nos recordamos, porque muchas veces soñamos, pero se nos olvida. Entonces eso significa que no se grabó, ¿ok? No bajamos a cierto nivel de relajación durante el sueño. So, cuando recordamos nuestro sueño, entonces la calidad de nuestro sueño es mejor. So, para los que estamos un poquito más adultos, que no estamos en Tooth Pillow, entonces tal vez podemos comenzar. Esto es una manera fácil de añadir ciertas cositas, como tú dices, un poquito de myofunctional, de la terapia miofuncional, un poquito de nariz aquí para poder respirar un poquito mejor y poquito a poquito hacer ciertas cositas para mejorar eso. Así es. Y Gaby corre a pedir sus intakes ahorita a Amazon. Exactamente, cómprense el trial y una de las cosas es que yo al principio no me percaté, eh, cuando vayan a escoger el que se van a colocar, no escojan como el más chiquito, no escojan el más chiquito aquí, sino escojan el que más le abra. ¿M? Ok. Sí, Bueno, so, porque viene como con muchos en la cajita y tú ok. escoges el que mejor te quede, pero no te vayas por el más pequeñito porque entonces no abre mucho. Ah, busca el que te levante bien esa parte de la nariz ahí. Y yo la primera vez que lo usé, hasta estornudé, porque fue como que me entró aire en lugares donde nunca había habido. Wow. Oye, Rosa, ¿y qué piensas de el otro día estaba yo viendo el mouth tape? ¿Está bueno o no? Entonces, mira qué pasa. El mouth tape es muy bueno para los que pueden respirar por la nariz. Por ejemplo, en Claro, un paciente como tú, nosotros tendríamos que examinar primero muchas veces, ir a un otorrino, asegurarnos de que tú tengas, que no haya ninguna obstrucción ósea, porque entonces claro, si te pongo un tape, ya me muero. vamos a esto es muy importante y por eso en los niños, en Tooth Pillow, en la caja viene
tenemos una marca que utilizamos para los niños que no tiene ningún aditamento malo para ellos, pero es simplemente para mantener eso bien humectado y libre de cualquier mucosidad para que ellos se puedan sentir libres de respirar. Y una de las cositas, cuando los niños están pequeños, siempre nos va a tomar un poquito más de tiempo a que ellos se acostumbren un poquito al tooth pillow. Muchas veces lo que hacemos es ponlo durante el día. Cuando ellos estén haciendo un juego que ellos les divierta, se lo ponen en la boca y después los va introduciendo ya en la noche. Porque lo bueno es de comenzar a los 3 años es que tenemos tiempo para cambiar las cosas. Sí. ¿Ok? Ay, doctora Rosa Calcaño, te agradezco con todo mi corazón esta sesión tan increíble. Yo aprendí muchísimo, estoy segura que nuestra audiencia también, y me encantaría que esto se repitiera y que hagamos otras ediciones. Déjenos preguntas de qué quieren que platiquemos, qué cosas les despertaron inquietud, y con eso podemos también ir preparando más contenido e información en relación a este tema que estamos trayendo hoy a la mesa. Te agradezco muchísimo, Rosa, te mando un abrazo enorme y gracias por compartir tu sabiduría y por el trabajo que haces. Gracias, Gaby. Y ya tú sabes que nos tienes aquí en Tooth Pillow. Welcome to the family. Bienvenida a la familia. Estoy muy emocionada, muy, muy emocionada, y también, pues bueno, ya estará viendo la comunidad del Journey con Joshua, mi hijo, a ver cómo nos va y cómo lo voy animando a que use el Tooth Pillow. Y bueno, a ver si hacemos otra edición donde enseñemos todo lo de Tooth Pillow y todo el kit, y todo estaría buenísimo. Perfecto. Va, Ya me bueno, tienes aquí. Gracias. gracias.